Buenas noches con todas y todos, les damos la bienvenida. Estamos con Pablo Iturralde, analista económico y director ejecutivo del Centro de Derechos Económicos y Sociales CEDES. Pablo, bienvenido a este espacio comunicacional creado por la acción colectiva entre Desborde y La Raíz. Muchas gracias a ustedes. Bueno, para dar un poco de contexto, durante los últimos 3 años el Ecuador ha tenido un proceso de reestructuración a nivel de Estado, en el que el gobierno de Moreno ha implementado un modelo de corte neoliberal, el cual de forma sistemática ha venido deteriorando las condiciones del sector público. Despidos generalizados, eliminación de ministerios y secretarías, y por si fuera poco, adoptó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que como bien sabemos llega con condicionalidades que afectan a la clase trabajadora del país. Bajo este contexto, el sector público llega entonces muy debilitado y con capacidades muy disminuidas para hacer frente a la mayor crisis que se ha presentado en este siglo. Frente a esto, ¿cuál es la posición que tiene CEDES respecto a las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional? ¿Y cuáles serían unas medidas alternativas a las ya planteadas por el gobierno? ¿Qué otras medidas podríamos nosotros implementar que ayudarían a mitigar de una mejor forma y sin perjudicar tanto a los sectores medios y bajos de la población? Bueno, mira, yo creo que es precisamente ahí, en las medidas económicas, donde tenemos que buscar las razones que nos han llevado a esta situación, a este contexto. ¿Sí? Ecuador es el país con el mayor índice de contagios. Solamente nos supera Brasil, pero Brasil es un país muchísimo más grande, tiene 200 millones de habitantes. Nosotros consideramos que las medidas económicas han llevado a un debilitamiento del sistema de salud y un deterioro también importante de la economía. Ahí están las causas de las dificultades que tenemos ahora para controlar el virus. No solamente porque el sistema de salud está demostrando que no se abastece, ¿sí? Las redes sociales se están llenando de imágenes de pacientes y fallecidos que no logran ingresar a los hospitales, sino también ahí está la razón por la que la gente no puede aguantar la cuarentena. No, las razones no son culturales, no es porque los ecuatorianos tengan una tendencia, una propensión a no quedarse en la casa o a no acatar órdenes públicas. No tiene que ver con eso, sino que actualmente Ecuador tiene una población donde más del 60% de la fuerza de trabajo pertenece al sector informal, ¿sí? Y esas personas que pertenecen al sector informal o trabajadores que son asalariados pero que reciben salarios bajos, ¿sí? No pueden aguantar por mucho tiempo una cuarentena. Entonces lo que van a hacer es intentar buscar ingresos diarios de los cuales depende su plato de comida. El resultado está a la vista, creo que todo el mundo conoce, yo no soy experto tampoco para hablar sobre contagios, pero sobre las medidas económicas, lo que nosotros consideramos es que, primero, tenemos una posición frente a las últimas medidas que se tomaron para enfrentar el COVID y frente a las primeras medidas que se anunciaron para enfrentar el COVID y por la situación económica nacional. Estas últimas, ¿sí?, tienen que ver con más de lo mismo, ¿sí? Son medidas de austeridad fiscal orientadas por el Fondo Monetario Internacional o tuteladas por el Fondo Monetario Internacional, que tienen que ver con reformas fiscales, reformas del sistema financiero y monetario, ¿sí?, y las reformas laborales. Estas medidas, no voy a meterme mucho ahí porque no es el tema, pero son medidas que son impertinentes para la actual crisis. Y de hecho, el mundo está yendo en una dirección contraria. Mientras acá se plantea la austeridad, el mundo lo que está haciendo es proponiendo paquetes de alivio enormes, gigantes, ¿sí?, y una mayor presencia y acción del Estado en la economía. Las otras medidas, las últimas medidas, nos parece que son insuficientes, principalmente. ¿Sí? Son insuficientes, y ya voy a explicar por qué cuando mencione las alternativas que nosotros creemos que serían estratégicas y que pueden ser las mejores. ¿Qué ha dicho el gobierno? Ha propuesto incrementar impuestos, más recortes estatales, y ha exhortado a la banca privada a que sus créditos con sus clientes se puedan diferir, puedan tener un margen de tolerancia para realizar los pagos, etcétera, ¿sí?
Pero estas medidas no están, ¿no? Yo creo que no están a la altura de lo que estamos enfrentando. Imaginémonos esto. Estamos en una situación, ya arrastramos una situación complicada económicamente, ¿sí? Pero esto probablemente va a generar una recesión muy profunda en la economía ecuatoriana, donde las cadenas de producción y las cadenas de producción se ven interrumpidas. Y esto puede tener una escala enorme. Imaginemos a todas las familias que necesitarían mantenerse en casa y que sin trabajo tendrían que aguantar la cuarentena. Imaginemos cómo debería el Estado ampliar el financiamiento del sistema de salud para hacer frente a escenarios similares como los que está viviendo Italia o España. Y a eso hay que sumarle, además, que la economía para poder reactivarse requiere grandes inyecciones de financiamiento. En el mundo los paquetes son impresionantes, no tienen ningún precedente, son históricos. ¿Sí? Estados Unidos, por ejemplo, ha anunciado una inyección de financiamiento de 6 billones de dólares, es decir, un 6 y 12 ceros. La Unión Europea, el Banco Central de la Unión Europea, de Europa, y prepara un paquete, ya aplicó un paquete de 750.000 millones de euros, ¿sí? Son montos enormes. ¿Qué es lo que dijo, en cambio, María Paula Romo hace días atrás en la prensa internacional, en una entrevista que le estaban haciendo, que ellos tenían un fondo adicional de 90 millones de dólares? Eso no va a alcanzar, es insuficiente. Lo que podríamos estar enfrentando podría requerir un nivel de financiamiento sin precedentes en el país. Y tenemos dificultades para hacerlo porque faltan recursos, pero también nos faltan los instrumentos de política monetaria para poder inyectar esos recursos. Nosotros creemos que el escenario es bastante complicado y lo hemos caracterizado como una economía que se le parece a una economía de guerra. ¿Qué es eso? Es una economía donde se interrumpe el consumo, se interrumpe la producción, donde hay que asegurar la salud, la seguridad y la alimentación de la población. Y creemos que eso se puede hacer mediante 4 acciones estratégicas, audaces, extraordinarias. Realmente no son política económica tradicionales, pero creemos que son necesarias. Pero en primer lugar, el financiamiento. Si vamos a requerir financiamiento con ayuda de organismos internacionales en montos que no se van a restringir a cientos de millones, va a tener que ser mucho más, ¿sí? Pero el financiamiento también pasa en nuestro país por recuperar los instrumentos de financiamiento interno. Es decir, hacer lo que el resto del mundo está haciendo, está acudiendo a sus bancos centrales para financiar el presupuesto público. Y ahí nosotros tenemos un gran problema, que el año pasado nuestra Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fomento Productivo que impide que el Banco Central coordine con el Ministerio de Finanzas para implementar mecanismos de financiamiento interno. Sin embargo, todavía existe un margen de maniobra para hacerlo, ¿sí? que no incumple la ley o que no requiere una reforma legal, ¿sí? El Banco Central está prohibido de financiar al sector público, ¿sí? Pero formalmente el Banco del Pacífico no es banca pública, ¿sí? Por lo tanto, Andrés Arauz, por ejemplo, ha propuesto que con mecanismos de coordinación, el Banco Central puede comprar bonos al Banco del Pacífico y este a su vez puede comprar bonos al Ministerio de Finanzas, ¿sí? Existen formas creativas, vamos a tener que encontrar formas creativas de lograr ese financiamiento. Lo segundo es implementar. Nosotros creemos que este es un momento donde necesariamente, ya que no podemos imprimir moneda como medida de ampliación monetaria que se está realizando en otros países, ¿sí? La alternativa que tenemos es el dinero electrónico. Y yo sé que ese es un tema polémico, ¿sí? Pero es la única forma que tenemos de sustituir la falta de política monetaria, ¿sí?
el dinero electrónico tiene una potencialidad enorme. Nos podría permitir, por ejemplo, realizar transacciones financieras desde el celular, desde los celulares, ni siquiera necesitamos una aplicación especial. Sí, se podría hacer mediante mensajes. Este sería un mecanismo que puede ser eficiente, eficaz, para poder transferir recursos a las familias que más necesitan. Este es el talón de Aquiles del dinero electrónico, es que que el momento en que el dinero electrónico se convierta, o cuando las personas quisieran convertir el dinero electrónico en moneda, en billetes reales, eso podría generar una presión sobre nuestras reservas internacionales, ¿sí? Pero eso se puede combatir con otra política, con más política económica que ayude a proteger las reservas internacionales. De ahí hay dos formas en que el dinero electrónico puede contribuir a ampliar o a presionar las reservas internacionales, y una es que genere un estímulo para ampliar las importaciones y perder divisas. Y la otra es que la gente intente convertir el dinero electrónico en dinero real. Pero eso se puede controlar con dos medidas, ¿sí? Una es con aranceles o también con otro tipo de medidas que ayuden a controlar el sector externo, como por ejemplo un fuerte control del movimiento de capital hacia el exterior. Y lo otro es que se podría, por momento, por un periodo de tiempo que se puede establecer, que hay que, digamos, evaluar cuál puede ser, se puede prohibir que el dinero electrónico sea convertido a moneda real y proponer que la convertibilidad sea posfechada, sea en momentos posteriores, ¿sí? Son medidas que habría que discutirlas y que habría que evaluarlas, ¿sí? Y en tercer lugar, nosotros consideramos que las presiones que este momento recibe el presupuesto público por la deuda externa debería de revisarse. Nos obliga a que revisemos y reconsideremos las prioridades de las finanzas públicas. Habría que pensar en la posibilidad de una moratoria de la deuda externa o de una reestructuración, o de ambas cosas. De la deuda externa, no solamente con los bonos soberanos, ¿sí?, sino también la deuda bilateral y la deuda con los organismos internacionales, como el FMI o el Banco Mundial. Estas son algunas de las medidas que nosotros creemos que se deberían de implementar, porque consideramos que que la política fiscal es insuficiente, no va a alcanzar, ¿sí? Reformas fiscales como disminuir el IVA, algunos proponen, otros proponen subir el IVA, ¿no? Yo he escuchado también implementar impuestos a los grupos económicos, etcétera. Sí, pueden ser medidas que pertinentes o no, pero definitivamente no alcanza con eso, ¿sí? El instrumento fundamental para enfrentar esta crisis es la política monetaria. Ya, entonces, como para recapitular un poco de las medidas que ustedes mencionan, sería la posibilidad de que el Banco del Pacífico le preste dinero al Estado, otorgar mediante el dinero electrónico la capacidad de pago a las personas, y una tercera sería controlar el sector externo mediante aranceles, impuestos a la salida de divisas. Y has mencionado también otra medida que sería revisar el impacto que está teniendo a la final la deuda externa sobre la economía ecuatoriana. Para esto ustedes presentaron una acción en estas semanas, una acción de protección frente a la Corte Constitucional, la cual demanda priorizar la mitigación de la pandemia por sobre el pago de la deuda externa. ¿Qué implicaciones tiene esta acción y sobre quién recae esta demanda? ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte de la Corte Constitucional? Bueno, sí, ahí yo tengo una mala noticia. Hace pocas horas nos comunicaron que la Corte Constitucional negó las medidas cautelares que nosotros habíamos solicitado para no pagar la deuda externa y que esos recursos sean utilizados para garantizar el derecho a la salud.
Hemos pedido la revocatoria de esa decisión porque la consideramos que no tiene fundamento. Explico un poco esa acción, de dónde viene. ¿Sí? A ver, lo que pasa es que el Ejecutivo propuso un estado de excepción con dos objetivos. Permitir que la fuerza de seguridad impida la movilización de los ciudadanos, impida las reuniones masivas. Y el segundo objetivo fue garantizar la transferencia de recursos a la salud, ¿sí? Al sector de la salud. Ese decreto, ¿sí? Esa decisión del Ejecutivo tenía que ser aprobada por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional aprobó, y cuando aprobó el decreto también aprueba los objetivos con los cuales se pensó. Entonces, nosotros lo que estamos solicitando es que a la Corte Constitucional es que haga valer su dictamen y que vigile su dictamen, ¿sí? Más allá del no pago de la deuda externa, ¿sí? Y hacemos esto, lo que nos motivó a realizar esta demanda de incumplimiento del estado de excepción fue que las denuncias que realizó la propia ministra de Salud del gobierno del Ecuador, la ex ministra y este rato, que mencionaba que no había recibido los recursos para enfrentar la crisis sanitaria. ¿Sí? Sí. Entonces, está más que justificada, por lo tanto, la acción. Es lamentable la decisión de la Corte Constitucional. Vamos a ver cómo responde frente a nuestro pedido de revocatoria de la decisión. ¿Sí? Y creemos que no solamente se pierde una oportunidad para tener recursos para hacer frente a la crisis, sino también se pierde una oportunidad para que la Corte Constitucional solicite información al Ejecutivo para que los ecuatorianos podamos conocer qué es lo que se está haciendo con los recursos. También se pierde una oportunidad para poder ajustar las medidas que se han tomado hasta ahora para enfrentar la crisis, que estamos viendo que no están dando buenos resultados. Entonces, esa era nuestra intención y bueno, vamos a ver qué pasa en adelante. Bajo esta respuesta, entonces, Pablo, vemos que realmente, y tomando en cuenta un poco las medidas que tú mismo mencionaste que se han venido implementando en otros países, y sin irnos muy lejos, la verdad, parecería que la adopción de estas medidas pasan por una cuestión ética y de voluntad política. Y sin irnos como muy lejos, podemos ver y contrastar la posición que ha tenido el gobierno de Argentina con el presidente Alberto Fernández respecto a la deuda externa que ellos tienen con el Fondo Monetario Internacional, la deuda más grande en la historia del fondo, 60.000 millones. Alberto Fernández ha manifestado que no va a dar un solo peso a la deuda externa, sino más bien va a redireccionar todos esos recursos a mitigar la crisis sanitaria y a mejorar las condiciones de la población. ¿Qué opinión te merecen ambas posiciones, tomando en cuenta lo que tú mismo ya has mencionado? Esta nueva negativa de la Corte Constitucional y las medidas que ha ido adoptando el gobierno nacional, que parecería que van más al servicio de una deuda externa y en contra de los intereses de la mayoría de la población. Hace una semana se pagaron 325 millones de dólares de acreedores externos, ni siquiera al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué sería lo correcto en este escenario de crisis global, tomando en cuenta lo que vienen haciendo otros países? Bueno, sí, definitivamente es un tema de voluntad política y los resultados están a la vista. Bueno, Argentina está tomando medidas importantes, ampliando su sistema de protección social, preparando su sistema de salud, generando bonos para los sectores más vulnerables, ¿sí? Al mismo tiempo, Argentina acaba de demostrar algo, porque anuncia que no va a pagar la deuda y acaba de recibir un paquete de alivio, una ayuda financiera de los organismos internacionales, del propio FMI, ¿sí? Entonces, nos está demostrando que pues, se puede hacer y que además no se puede interrumpir las posibilidades de financiamiento futuro. Pero además a mí me sorprende que el estándar de medidas de protección social del gobierno ecuatoriano está incluso por debajo de otros gobiernos como el de Perú, Colombia, ¿sí? Que han preparado transferencias monetarias para los grupos más vulnerables, ¿sí?
Y yo creo que este momento, que es un momento extraordinario, ¿sí?, requiere, por lo tanto, de medidas bastante audaces. Este gobierno ni siquiera se lo ha planteado, ¿sí? No pagar la deuda externa tiene complicaciones, pero no estamos en un momento normal y por lo menos se debió haber Exacto. hecho el intento, el esfuerzo o evaluar las posibilidades de no pagar la deuda externa para contar con más recursos, ¿sí? No pagar la deuda externa trae dificultades porque encarece los créditos futuros, ¿no? Cuando vayamos a necesitar nuevo financiamiento. También, digamos, podría activar, por ejemplo, en este caso, no pagar los bonos 2020, ¿sí?, hubiera implicado, entre otras cosas, que se activen ciertas cláusulas que son garantías para los acreedores, entre esas la cláusula cross default, ¿sí?, que es una cláusula que permite permite que los otros acreedores de la deuda con el Ecuador puedan adelantar sus pagos. Entonces, una especie de chantaje. Si ustedes no pagan estos 324 millones de dólares, ¿sí?, en este momento, el resto les cobramos a ustedes y su deuda pasa de 324 millones, se incrementa unos 3.000 millones de dólares más, ¿sí? Sin embargo, en los mercados financieros, las autoridades públicas, los gobiernos de otros países, los propios organismos internacionales de derechos humanos, pero también los organismos internacionales financieros, etcétera, ¿sí?, están proponiendo, están sugiriendo márgenes de tolerancia, ¿sí?, para que los países tengan un alivio, para que puedan responder frente a su población y garantizar los derechos humanos. Sí, justamente el propio Banco Mundial y el FMI habían hecho una petición en la que se alivianen los cobros de deuda. Sí, eso. Esta crisis sanitaria, de cierta forma, ha puesto un poco en jaque al sistema capitalista. Se ha visto como a nivel mundial, y lo has mencionado muy bien. Los gobiernos de corte liberal y de derecha han tenido que implementar medidas antagónicas a lo que viene siendo el sistema. Por ejemplo, el Reino Unido aprobó sostener el 80% de los sueldos a nivel nacional. Veía yo una analogía bastante interesante que hacían hoy en la tarde, que el sistema capitalista no es realmente como el juego de Monopolio, sino más bien es un Jenga, en el que tú quitas una piecita y los pones a tambalear. En ese sentido, ¿es viable seguir sosteniendo el capitalismo? Has dicho que estamos más bien nosotros enfrentando una situación de economía de guerra. ¿Ya? También has mencionado que son situaciones extraordinarias, por lo que implicarían medidas extraordinarias. ¿Se podría plantear de cierta forma una alternativa al sistema como tal? ¿O más bien sería una aplicación de nuevas medidas, nuevos modelos? ¿Está el neoliberalismo en tela de duda en este momento? Es una pregunta difícil, pero por lo menos algo es seguro. El consenso neoliberal está roto. Sí. Este momento, la austeridad que había caracterizado además ese consenso neoliberal en el mundo, ¿sí?, implica una serie de políticas económicas que no sirven para la coyuntura actual, ¿sí? La mayoría de países están acudiendo a medidas que van en sentido contrario, un fuerte control estatal de la economía y paquetes de alivio para fomentar la economía desde el Estado enormes. Yo creo que otra cosa también que esta crisis ha generado es que ha puesto en cuestión los valores capitalistas, ¿no? O sea, si en lugar de la competencia ahora valoramos más la colaboración. Exacto. La gente está consciente o valora mucho este momento cuidar lo público, la salud pública, los servicios públicos, ¿sí?, en contra, digamos, de priorizar lo privado. Y creo que hay una conciencia muy grande de que las finanzas deben de ponerse al servicio de la vida, al servicio de los derechos humanos, al servicio de la salud. Y eso implica, digamos, puede generar movimientos grandes de conciencia y de opinión pública.
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar adelante? No sé, yo creo que esto podría ser quizás una oportunidad para repensarnos, para cuestionarnos cómo hemos estado llevando las cosas hasta ahora. Pero también puede ser, es muy probable, que el mundo post-COVID-19, perdón, pueda ser incluso mucho más desigual que el que hemos conocido. ¿Sí? O sea, veamos nada más lo que está pasando ahorita mismo. Los capitales de los países emergentes se escapan, se fugan, ¿sí? El dato del Fondo Monetario Internacional la semana pasada era que se habían fugado ya 83,000 millones de dólares, algo que no ha pasado en la historia en un periodo de tiempo además tan corto, ¿sí? Mientras tanto, en cambio, los países del centro industrializado están demostrando una gran capacidad de generar recursos financieros, ¿sí? Están imprimiendo moneda inorgánica, controlan el dólar, controlan, digamos, tienen un control de la economía que definitivamente no tenemos desde la periferia. Sí. Y eso podría generar un mundo más desigual en términos geopolíticos, ¿sí? Es decir, geopolíticos entre los países periféricos y los países centrales industrializados. Pero también puede generar una gran desigualdad a nivel de cada una de las sociedades, ¿sí? Y ahí también, o sea, podemos ver que uno de los efectos de la crisis sanitaria es que ha puesto de manifiesto las desigualdades sociales. Y es interesante, sin embargo, que al mismo tiempo de que ha puesto a las desigualdades de manifiesto, también muestra que el bienestar de una persona depende del bienestar del otro, ¿no? Totalmente. Porque, digamos, cuando una persona no puede quedarse en la casa porque no le alcanza los ahorros para mantener los alimentos, pone en riesgo al resto de la comunidad. Cuando una persona no tiene agua para lavarse las manos, pone en riesgo a toda la comunidad. Cuando una persona no tiene hogar para quedarse a cumplir una cuarentena, pone en riesgo a todos. El bienestar del uno, por lo tanto, depende del bienestar del otro, y eso es algo que la gente, yo creo que puede comprender, y sobre todo si es que las personas contribuimos a generalizar ese mensaje. Has dicho dos cosas muy importantes ahorita. Una es que el consenso neoliberal está roto, y la otra es que esta crisis ha evidenciado mucho más las desigualdades sociales que existen. Ante esto, ahorita en estos momentos en el Ecuador, pareciera que viviéramos dos realidades entonces. Una en la que los estratos altos de la población parecerían gozar de cierto fuero ante las autoridades de gobierno y la fuerza pública, y otra en que la gente pobre es recriminada, perseguida y víctima de abuso de poder de las propias Fuerzas Armadas y la fuerza policial, quienes de cierta forma han ido normalizando un poco la porofobia. Y bueno, esta situación también ha sido un poco trasladada a las redes sociales. Sabemos muy bien que el COVID al Ecuador fue importado desde los estratos altos, y tenemos esta diferencia. Entonces tú mismo lo has mencionado, tenemos los estratos medios y bajos que necesitan día a día salir a ganarse el pan, y tenemos los estratos altos que recriminan a esa población que no puede por sus condiciones de vida establecer una cuarentena, un autoaislamiento seguro. Hemos visto la posición que han tenido de parte del gobierno, en el que cuando la alcaldesa Cynthia Viteri cometió un acto prácticamente de terrorismo al cerrar el aeropuerto de Guayaquil, la ministra Romo dijo que no era momento de polemizar. Sin embargo, a un ciudadano que cometió un delito lo persiguieron y lo expusieron en redes sociales. ¿Por qué se ha desembocado en este escenario? ¿Qué nos dice esto, y cuál es la reflexión, la conciencia que debemos generar en este momento como sociedad, como bien tú has dicho, tomando en cuenta que va a haber una etapa post-COVID-19? Sí, es justo lo que estaba diciendo antes, ¿no? El COVID puede hacer que nos replanteemos cosas, puede hacer que nos ayude a pensar las cosas de manera diferente, pero también nos muestra las profundas desigualdades que tenemos en nuestra sociedad. Y esto tiene que, o sea, la policía está actuando según el estrato social de las personas que tiene que reprender.
Mientras a los unos los escolta para llevarlos a la casa y que cumplan la cuarentena, a los otros de barrios, a gente de barrios populares los arrastran, los golpean, los humillan en redes sociales, etcétera. A mí me preocupa más que, digamos, uno se espera que esa sea la actitud de la policía, ¿sí? Pero preocupa mucho la reacción de la población. La población buena parte de la población aplaude y festeja este tipo de actitudes, y yo creo que esto podría ir empeorando. La población está asustada, y cuando la gente está asustada puede tomar una actitud, ¿no? que les pueda hacer sentir seguros, aunque digamos no puede estar motivados necesariamente por la lógica, ¿sí? Donde requieren además encontrar un culpable, ¿sí? Y esto de aquí se agudiza en un estado, en un contexto de indefensión, una sensación generalizada de indefensión. La gente está más asustada, no ve orientación del gobierno, no ve directrices claras, y lo que hace es empezar a aplaudir a quienes más o menos muestran algo de orden, ¿no? A los militares, a la policía en este caso. Esto es realmente preocupante, y creo que deberíamos de ponerle mucho ojo como sociedad. Has mencionado que la población está asustada, y en este sentido es bastante importante el manejo comunicacional que tenga el gobierno, a pesar de que en estos momentos no goce de casi nada de credibilidad y de confianza. Hemos visto como el vicepresidente Otto Sonnenholzner de cierta forma ha manejado un poco esta doctrina del miedo a través de su discurso, en el que la mayoría de las veces traslada la responsabilidad al ciudadano. Mayoritariamente, ¿de quién es la responsabilidad en estos momentos, tomando en cuenta que el Ecuador en este punto se encuentra en una fase 3 de contagio comunitario, tanto en Guayas como Pichincha? Bueno, todos somos responsables, pero hay que hacer una diferencia entre responsabilidad y obligación. Creo que cada ciudadano tiene que tomar las medidas que le corresponde, cada ciudadano y cada ciudadana, pero el Estado está obligado a tomar medidas para garantizar los derechos de todos. ¿Sí? Mientras los ciudadanos y las ciudadanas son titulares de derechos, el Estado es titular de deber. Y ahí el Estado ha incumplido varios estándares y protocolos internacionales. No tomó las medidas a tiempo, no tiene los recursos disponibles para poder financiar los servicios de salud, ha mostrado una descoordinación importantísima entre el sector público. Recordemos que la ministra de Salud no se quejó solamente porque no llegaron los recursos, también dijo que no encontró el apoyo de los otros ministerios y que le impusieron funcionarios que no sabían del tema. Y esto ya no es solamente financiamiento, esto también es falta de política pública, eso es falta de coordinación y de buena gestión, de buen gobierno. Sí, claro que sí. Yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, hay otro tema que quería comentarte que me parece súper importante porque nos ha llamado mucho la atención en estos días ver cómo el discurso que en su momento se manejaba durante el paro con la población indígena, en la que prácticamente se les llamaba vagos y que debían ir a trabajar, se ha dado la vuelta hoy totalmente. Hoy es de esa población, los pueblos nacionales indígenas, quienes están sosteniendo la producción de alimentos a escala nacional. ¿Qué soluciones se les debería brindar y garantizar de parte del Estado a este sector históricamente excluido? Sí, en este contexto la soberanía alimentaria es debido a muerte. Podría ser debido a muerte si es que esto se extiende. Y la población indígena, que en su mayoría pertenece al sector rural, son productores de alimentos. Proveen al mercado interno además, ¿no? No son los agronegocios que exportan, que en este momento son importantes porque generan divisas, ¿sí? Pero es importantísima la producción de los campesinos y campesinas y de la población indígena en general. Y ahí tienes una doble cosa. Por un lado, como productores, darles estímulos. Por otra parte, también ellos son
pertenecen a ese grupo que tiene una alta vulnerabilidad frente a la crisis sanitaria. Totalmente, sí. Las zonas rurales no están cercanas a los servicios de salud, están más alejados en general de los servicios públicos, y porque buena parte de la población más pobre, el grupo de población más pobre del país, sigue siendo la población indígena y por lo tanto van a tener menos recursos para enfrentar esta crisis. El Estado debe dar prioridad a todos estos grupos, incluyendo a los indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, por supuesto, hogares pobres y en general a los grupos vulnerables. Entonces, para cerrar el tema económico aquí, se necesitaría una política que haga transferencias monetarias directas a estos sectores de la población. Yo creo que es una de las medidas que hay que adoptar. Así es. Son medidas que no son convencionales, pero van a ser necesarias. Van a ser necesarias sobre todo si esto se extiende. Esperemos que no. Esperemos que esto podamos superarlo rápido, pero es muy probable de que no sea así. Y ahora, también quería preguntarte, antes de la emergencia sanitaria, nos encontrábamos igual en un momento en el que las condicionalidades del FMI exigían y exigen todavía la privatización de los activos más importantes del Estado. El propio Banco del Pacífico, CNT, hidroeléctricas, algunos campos petroleros como Sacha. Hasta ante esto, ustedes, en conjunto con el Observatorio de la Dolarización, implantaron una acción en conjunto, en la cual ustedes pedían nuevamente medidas cautelares de la Corte Constitucional para que no se reinterprete la Constitución en favor de los tratados bilaterales de inversión. ¿Por qué es importante esta acción y en qué instancia se encuentra este proceso? Sí, ahí lo que nosotros hemos hecho es presentar un amicus curiae. Explico qué es lo que está pasando, ¿sí? Ecuador prohibió los tratados bilaterales de inversión, o mejor dicho, los denunció, porque la Corte Constitucional interpretó que los tratados bilaterales de inversión que había adoptado el país durante varios años, ¿sí?, eran inconstitucionales, basado en el artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice que está prohibido ceder soberanía a tribunales internacionales, ¿sí? Y que se consideran ahí dos excepciones, que es solamente cuando estos tribunales internacionales pertenecen a estructuras regionales, ¿sí? Y cuando son tribunales internacionales, son arbitrajes para la deuda externa. Pero los tratados bilaterales cumplían esa norma. La Corte Constitucional, ¿sí?, realizó 17 dictámenes donde en todos dijo que eran inconstitucionales los tratados bilaterales de inversión. Entonces, la Asamblea Nacional, mediante una resolución, solicitó a la nueva Corte Constitucional, ¿sí?, que reinterprete el artículo 422. Para lo que están buscando es permitir que se firmen nuevos tratados bilaterales de inversión. Y nosotros consideramos que esto es lesivo, ¿no?, muy lesivo. La Constitución planteó esta prohibición porque han sido muy dañinos para el país los tratados bilaterales. Y en el Ecuador se realizó la única auditoría de este tipo de instrumentos, de este tipo de tratados, y sus conclusiones son contundentes, ¿no? El 90% de todos los laudos que se generaron fueron a favor siempre de las corporaciones transnacionales. El Ecuador ha tenido que pagar hasta ahora alrededor de 2.000 millones de dólares a corporaciones transnacionales, pero lo peor podría venir después, porque las actuales amenazas de juicios implicarían hasta 20.000 millones de dólares de pérdidas para el Estado. El último caso, el más conocido, es el caso Texaco Chevron, donde la empresa ha dicho que podría cobrarle al Estado ecuatoriano hasta 9.000 millones de dólares. Recuerden que todo esto que hemos vivido por el Fondo Monetario Internacional ha sido hasta ahora por 1.500 millones, ¿no? Y el monto total son 4.000 millones. Entonces, por eso nosotros la Corte Constitucional ya tiene pendiente una audiencia para resolver
este pedido de reinterpretación y nosotros hemos ingresado un amicus curiae explicando por qué creemos que no se debería hacer y que se debe mantener la prohibición. Hay que alertar que nosotros estábamos, antes de la cuarentena, estábamos esperando que la Corte Constitucional llame a una audiencia pública y que pueda escuchar nuestro amicus y el de otras 60 personas, expertos, académicos y organismos de derechos humanos que presentaron amicus. Pero la Corte Constitucional bien podría, en este periodo de cuarentena, resolver esto sin una audiencia pública, saltándose los amicus curiae que se han presentado. Esperemos que no sea así, pero hay que mantenerse alertas. ¿Y qué intereses hay atrás de firmar nuevos tratados bilaterales de inversión? Bueno, lo principal en este momento son las privatizaciones, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional requiere, ¿sí?, que se firmen nuevos TBIs para facilitar las privatizaciones, para que supuestamente los inversionistas, la inversión extranjera directa, tenga garantías de que un futuro gobierno no va a nacionalizar o a rever las privatizaciones. Con lo que nos comentas, entonces parece que nuevamente recaemos en este dilema ético y de voluntad política. Nuevamente está la vida frente a el capital financiero internacional. Para finalizar, Pablo, quería ver si es que dejas algún mensaje para el gobierno y para la ciudadanía que nos escucha. Bueno, para el gobierno, que tiene que priorizar, lo que tú acabas de decir es que nunca antes ha tenido más sentido ese aforismo, ¿no? Hay que priorizar la vida antes que las finanzas, antes que la deuda. Y para la gente que nos escucha, ¿qué se le puede decir? Calma, solidaridad y cooperación. Listo, Pablo, muchísimas gracias por tus declaraciones. Nos son de gran aporte para seguir construyendo un pensamiento crítico alrededor de los acontecimientos más importantes para nuestro país. Esto fue La Raíz Desbordada. Síganos en nuestras redes sociales, Desborde Ecuador y La Raíz Pensamiento Crítico. Sedes en Twitter y en Facebook también están. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente ha sido un gusto tenerte en este espacio. Esperamos poder continuar con estas entrevistas y que tengas una buena noche. Gracias, muchísimas gracias. Chao.